Soy un viajero del tiempo que estuvo en el fin del universo. Hay algo que el gobierno no te ha dicho y vengo a advertírselos. Hola, comunidad de Relatos para la Noche. Permítanme dejar claro lo obvio. Sí, he estado en el futuro. Y no me pregunten por la pandemia, la crisis climática, las próximas elecciones o el premio gordo de la lotería de la semana que viene. He estado en un futuro lejano, mucho después de que todo eso haya dejado de importar. Fueron al menos 1000 millones de años. Debo confesar que estuve en el mismísimo fin del universo, creo. Pero no fue el fin de todo. Ojalá lo hubiera sido, porque de haberlo hecho, la humanidad ya no tendría que sufrir con lo que está a punto de suceder a continuación. Probablemente debería retroceder un poco y explicar cómo llegué al fin del universo. Probablemente pienses que soy un viajero del tiempo, y tienen razón, lo soy. Pero antes de haber dado este salto, alguna vez fui un oficial de la Fuerza Aérea y me eligieron para ser el sujeto de prueba de lo que mis superiores llamaron un Kitty Hawk crononáutico. En medio del Océano Pacífico, relativamente cerca de las Islas Hawaianas, hay un colisionador de partículas experimental de alto secreto. Está bajo el agua, tanto por secreto como para que puedan usar el océano como disipador de calor para el enorme reactor nuclear que lo alimenta. No estaba al tanto de todos los detalles, así que ni siquiera sé quién lo está financiando. Definitivamente había muchos no estadounidenses allí, así que estoy bastante seguro de que se trata de una colaboración internacional. Por lo que pude entender, los experimentos que están haciendo allí tienen como objetivo revelar la naturaleza básica del tiempo. Si se trata de un aspecto fundamental del universo, una propiedad emergente de componentes más elementales o simplemente una ilusión de nuestra propia percepción limitada. El colisionador produjo una partícula desconocida y, según lo que me dijeron algunos de los investigadores, no teorizada previamente, que causó efectos temporales extraños cuando interactuó con la materia ordinaria. Por el momento, simplemente las estaban llamando cronitones, ya que así es como se llama a las partículas que viajan en el tiempo en Star Trek. Cuando saturaban un objeto con estos cronitones, este desaparecía durante un periodo de tiempo aproximadamente proporcional a su masa, y luego reaparecía exactamente en el mismo espacio. A veces los objetos eran detectablemente más calientes o más fríos, a veces estaban dañados y, al menos en una ocasión, ni siquiera estaban en una sola pieza, pero hasta donde los científicos podían saber, cada átomo que enviaban regresaba, y nunca con ninguna materia extraña adherida durante el viaje. Los objetos estaban experimentando claramente algo durante su tiempo perdido, pero no podían enviar una sonda, ya que los cronitones alterarían cualquier dispositivo electrónico, sin importar lo que hicieran para protegerlo. Se decidió que era necesario enviar un sujeto de prueba humano para que informara sobre lo que habían encontrado. Me eligieron porque cumplía con los requisitos de temperamento y habilidades necesarios, y al mismo tiempo era lo suficientemente común como para que, si nunca regresaba, mis comandantes lo consideraran una pérdida aceptable. Me aseguraron que la radiación del cronitón no era ionizante y que las pruebas que habían realizado en muestras biológicas no mostraban efectos nocivos inmediatos ni a corto plazo. En cuanto a los efectos a largo plazo, bueno, tendríamos que esperar y ver, ¿no? En este punto, puede que te preguntes cuánto me pagaban por exponerme a una radiación desconocida y ser enviado a saber Dios hasta dónde en el futuro. El mismo Neil Armstrong, que cobró por ir a la Luna, bupkes. Absolutamente nada más que mi salario habitual. Después de todo, soy un oficial de la Fuerza Aérea y arriesgar mi vida por el bien de mi país es parte del trabajo. Debería sentirme honrado de tener el privilegio de ser la primera persona enviada al futuro, insistieron. Si los experimentos se desclasificaban alguna vez, sería famoso, inmortalizado incluso. Y si me negaba, casi con toda seguridad me enviarían a una prisión militar por insubordinación, así que volví al futuro. Entré en el colisionador con un traje de protección ambiental presurizado. No solo era necesario por la preocupación de viajar a un entorno desconocido, sino también porque era necesario vaciar el interior del colisionador de aire para que funcionara correctamente. El colisionador en sí era un túnel de 30 metros de ancho que se extendía a lo largo de kilómetros, revestido con una aleación gris brillante que, según me habían dicho, había que inventar solo para el proyecto. Cada pocos cientos de metros había un anillo brillante y zumbante de tecnología clasificada que rodeaba el perímetro, todos ellos pulsando en perfecta sincronía. No había ningún sonido en el túnel sin aire, por supuesto,
pero podía sentir sus vibraciones a través de mis botas y era una sensación que solo podía describir como un zumbido. Los anillos estaban todos interconectados por 4 conductos espaciados uniformemente que recorrían toda la longitud del colisionador, cada uno de los cuales pulsaba con una luz en órbita que, a pesar de la distancia mucho mayor, coincidía con las RPM de los anillos. Ocupé mi lugar en la plataforma claramente marcada y miré las luces enjauladas y parpadeantes que contaban la secuencia de iniciación, protegidas de los cronitones por un hueco en la pared del colisionador. El silencio casi absoluto me resultaba desconcertante. Lo único que podía oír era mi propia respiración. Ni siquiera tenía una radio en el traje, ya que la onda de cronitones la habría destruido. Si hubiera habido instrucciones de último momento, solo se transmitirían a través de la pantalla que tenía delante. A medida que la cuenta regresiva hacia la saturación total se acercaba, comencé a ver pequeñas luces doradas formándose en el espacio a mi alrededor, zumbando alrededor del colisionador a la velocidad del rayo. Al principio eran escasas, pero después de un minuto se volvieron tan densas que apenas podía ver a través de la neblina. Pasaron a través de mí como si yo ni siquiera estuviera allí, sin producir ninguna sensación perceptible mientras lo hacían. Ya no podía ver la cuenta regresiva, pero cuando sentí que mis pies se levantaban del suelo, supe que era el momento del despegue. Floté lentamente hacia arriba durante varios segundos hasta que estuve en el centro del colisionador y me quedé allí colgado durante varios segundos más. No voy a mentir, estaba muy asustado, pero no entré en pánico ni traté de luchar contra ello. Lo que estaba sucediendo, y yo ya había pasado el punto en el que no podía hacer nada al respecto. Sin previo aviso, fui catapultado hacia adelante con una fuerza que parecía de al menos 5G. Las luces doradas desaparecieron junto con el colisionador, las instalaciones, el océano y la Tierra misma. Ahora las atravesé de manera tan inofensiva como los cronitones me habían atravesado a mí. Salí disparado hacia arriba y la Tierra bajo mis pies parecía girar a una velocidad imposible mientras lo hacía. El Sol también retrocedió a un ritmo demasiado rápido para que lo permitiera la teoría de la relatividad. Comprendí que no me estaba moviendo a velocidades superlumínicas, sino que mi flecha del tiempo se había acelerado y lo que yo consideraba segundos eran en realidad años, luego siglos, luego milenios, luego eones. Fui cada vez más rápido, atravesando sistemas estelares en una fracción de instante, tan rápido que orbitaba toda la galaxia una vez cada pocos segundos, como si estuviera atrapado en una especie de cinta de correr galáctica fuera de control. «Jane, detén esta locura», dije en el intercomunicador, pero no obtuve respuestas. Después de Dios sabe cuánto tiempo de eso, el tiempo finalmente comenzó a ralentizarse de nuevo y comencé a descender sobre un planeta negro que orbitaba alrededor de una estrella blanca. De alguna manera, intuitivamente, comprendí que esto era la Tierra. El Sol se había expandido hasta convertirse en una gigante roja, carbonizando la Tierra al hacerlo. Luego se encogió hasta convertirse en una enana blanca que se dejó enfriar lentamente durante el resto de sus días. La ciencia moderna predice que el Sol en expansión en realidad consumirá la Tierra. No sé si esta predicción es falsa o si nuestros descendientes que viajan por el espacio lograron ampliar la órbita de la Tierra. Desde el alto punto de observación del espacio, había considerado que esta Tierra oscura había estado estéril de cualquier vida durante mucho tiempo, pero al caer al suelo vi que me había equivocado en mi juicio. Aterricé en la Tierra de pie, como lo haría un gato desde la rama de un árbol. Mi viaje a través del tiempo y el espacio no me había hecho ningún daño y me quedé solo para examinar el destino final de mi mundo natal. Lo que vi fueron dunas de regolito ennegrecido. Hace mucho, mucho tiempo, el calor del sol había evaporado los océanos y arruinado la atmósfera para la vida fotosintética.
Las fuerzas de la entropía y la erosión habían derribado todas las montañas y estructuras hechas por el hombre, reduciéndolas a polvo. No pude evitar recordar el poema Ozymandias al ver todo perdido en el desierto global. El núcleo fundido se había enfriado y la magnetosfera se había debilitado, dejando un viento solar más potente que irradiaba la superficie y poco a poco iba despojando a la atmósfera. El sol rojo, aunque con una furia infernal en sus ataques mortales, hacía tiempo que se había reducido a la enana blanca que ahora colgaba en el cielo oscurecido, aunque lo que quedaba de la atmósfera seguramente ya no sería respirable para mí si me quitaba el casco. La temperatura era al menos tolerable. Toda la razón me decía que nada podría haber sobrevivido a semejante cascada de apocalipsis, y sin embargo, a solo unos cientos de metros de donde me encontraba, había un solo árbol. Si tuviera que adivinar, diría que medía casi 300 metros de altura. Su corteza era negra, pero no quemada. Sus hojas oscuras eran escasas, pero estaban presentes, y muchas flores blancas como la luna florecían en sus ramas. El árbol proyectaba una sombra alargada, como un reloj de sol, y en su borde se alzaban 12 estatuas humanoides dispuestas en círculo, alternadamente masculinas y femeninas. Eran grandes, pero no enormes. Cada una de ellas medía aproximadamente 12 veces mi altura. Cada una había sido tallada en un cristal translúcido de un color diferente, lo que dejaba al descubierto una red luminiscente de venas y arterias en su interior. Cada estatua contenía al menos 2 orbes de luz en su interior, uno en la cabeza y otro en el pecho, mientras que una estatua solitaria, hecha a imagen de una mujer embarazada, contenía un tercer orbe mucho más brillante en su enorme vientre. Me tambaleé hacia las figuras con asombro, pensando que eran una especie de monumento dejado hace mucho tiempo por los últimos humanos, algo que podría llevar sin ironía las palabras «Miren mis obras, nosotros los poderosos, y desesperen». Todo el genio colectivo final de la humanidad, puesto en la creación de monumentos eternos a nuestra existencia, que permanecerían en pie hasta el fin de los tiempos, un único y último acto de desafío contra el vacío desinteresado e inmortal, que incluso cuando la Tierra había permanecido en barbecho durante mucho más tiempo del que alguna vez soportó la vida y todo quedó reducido a cenizas, este único testimonio, no solo de nuestra existencia, sino también de nuestra excepcionalidad, permaneció en pie al final de todas las cosas. Cada uno guardaba dentro de sí aquello que más le importaba, lo que consideraba lo mejor de la humanidad, lo que habían jurado salvaguardar hasta que el universo mismo dejara de existir. Y ese momento ya había llegado. Entonces vi en sus mentes la naturaleza del apocalipsis que se avecinaba, el gran desgarro. La energía oscura del universo se había vuelto cada vez más grande incluso que la gravedad, hasta que hace millones de años la Vía Láctea y todas las demás galaxias de la creación se desintegraron. Las estrellas salieron disparadas de sus órbitas y se dirigieron al vacío intergaláctico. Meses atrás, los sistemas solares sufrieron el mismo destino. Los planetas se separaron de sus estrellas madre. La Tierra solo permaneció así por los designios de los titanes que me precedieron. Ahora, en los momentos finales, la Tierra misma se desmoronaría, seguida por componentes de materia exponencialmente más pequeños, y luego incluso el espacio-tiempo mismo en una singularidad de Big Rip. Incluso los titanes sucumbirían a este apocalipsis, pero incluso ante su desaparición, sentí que aún tenían esperanza. La madre fue la fuente de esta esperanza, pues la luz resplandeciente que se gestaba en su vientre no era un niño titán, sino una nueva singularidad del Big Bang. Su diseño nació de las mentes de cada uno de los 12 titanes. Su forma se forjó a partir de sus propias esencias. Si tenían éxito, esta nueva singularidad sobreviviría al Big Rip y luego explotaría en un nuevo universo propio, y ellos renacerían como sus dioses. Fue entonces cuando la tierra bajo mis pies empezó a temblar y supe que había llegado el momento. Las hojas y las flores cayeron del árbol. Su caída flotante fue el presagio final de que la vida ya no podía durar más. Un presagio que la madre desafió al entrar en labor de parto. Los titanes prorrumpieron en un himno y en ese momento su destino fue el mismo que el de cualquier otro ser humano, sabiendo
que morirían con la única fe de que sobrevivirían en alguna nueva forma. Justo cuando pensaba que yo también podría ser destruido en la singularidad de Big Rip, comencé a levitar de nuevo y supe que debía regresar a mi propio tiempo. Sin embargo, antes de partir, el titán tramposo arrancó una sola flor blanca del suelo y la colocó en mi palma. Cerró mi puño alrededor de ella, me guiñó un ojo y me fui. Volé hacia arriba, alejándome de la tierra, y hacia atrás, desde el Big Rip, repitiendo mi viaje alrededor de la galaxia en reversa hasta que regresé a una tierra azul y verde alrededor de un sol amarillo. Sin embargo, mi aterrizaje de regreso no fue tan suave como el primero. En el instante en que mis pies tocaron la plataforma, una onda expansiva se extendió por el colisionador y cada anillo explotó violentamente, inundando el túnel con metralla y extraños fuegos de plasma. Las paredes del colisionador estallaron y el agua del mar entró a raudales, arrastrándome hacia la superficie. Solté la flor durante todo esto, perdiéndola en los remolinos submarinos. Sé que la flor fue la causa de la explosión. Ninguna de las otras pruebas había traído nada consigo. El tramposo había usado su poder para darme un regalo imposible, y el costo fue la destrucción de toda la instalación. Afortunadamente, no fui el único sobreviviente, pero las instalaciones quedaron destruidas sin posibilidad de reparación. Cuando me informaron, les conté lo de la flor, lo de todo, pero no me creyeron. Tomaron la ausencia de la flor como prueba de que todo era un sueño febril, de que nada de lo que había experimentado era real. Me sentí un poco como Cassandra, que había recibido una revelación divina que nadie creería. Pero el lado positivo es que no me culparon de la destrucción de las instalaciones. No sé si tienen intención de reconstruir las instalaciones o no, pero si lo hacen, seguro que se lo pensarán mucho antes de arriesgarse a utilizar a otro sujeto de prueba humano. Miles de millones de dólares por un extraño viaje con drogas es un poco caro, después de todo. Después de una serie de pruebas y un largo periodo de observación, me dieron el alta y me permitieron volver al servicio activo, sin que se me considerara que había sufrido mucho después de mi breve visita al fin de los tiempos. Por supuesto, también tuve que firmar un acuerdo de confidencialidad en el que juraría no decirle ni una palabra a nadie sobre el asunto. Entonces, ¿por qué les cuento todo esto ahora? Bueno, es que resulta que la flor regresó a mí. Anoche, mientras estaba de permiso, me di un paseo solo por la playa. Mi experiencia con los titanes todavía pesaba mucho en mi mente. Estoy seguro de que siempre lo hará. Estaba reexaminando constantemente todo lo que había presenciado, todo lo que me habían dicho, siempre con la incertidumbre de si estaba interpretando todo correctamente o si realmente había sucedido. Me preguntaba si los titanes habían tenido éxito en la creación de un nuevo universo, si habían renacido en él, o si habían fallado en su mayor prueba y fueron destrozados con todo lo demás, dejando solo la verdadera nada existencial a su paso. Estaba caminando lo suficientemente cerca del océano para que las olas acariciaran mis pies cuando, justo frente a mí, una ola entrante depositó una flor que brillaba como la luz de la luna. Incrédulo, me arrodillé y la recogí entre mis manos, examinándola con atención para no dejarme engañar por ilusiones y una mera coincidencia. Pero no tenía ninguna duda de que era la misma flor, la flor del último árbol que me había regalado el titán tramposo. Una flor de loto radiante, de un blanco plateado, con estambres de hidrógeno metálico y motas de luz estelar sobre sus pétalos impecables. Había regresado a mí. No sé por qué me la había regalado el tramposo, pero parece que no es un regalo que se pueda desechar tan fácilmente. Para ser sincero, no había pensado mucho en el árbol hasta entonces. En todo caso, había pensado que su supervivencia era un mero acto simbólico de conservación por parte de los titanes. Pero el regalo de su flor y su imposible retorno indicaban que era más que eso. ¿El árbol servía de alguna manera a los planes finales de los titanes? ¿Llevar la flor conmigo al presente ayudaba a sus objetivos? ¿Se supone que debo hacer algo con ella? No puedo saberlo con certeza, por supuesto, pero creo que la respuesta a todas esas preguntas es sí. Más allá de eso, no tengo idea.
Ojalá el tramposo me hubiera dado más que un guiño en las instrucciones. Tal vez mis limitaciones mortales sean las culpables de ser tan obtuso, pero parece que si fueran tan inteligentes, podrían haber encontrado una manera de dejarme en claro sus intenciones. Por mucho que me gustaría creer que soy el elegido, destinado a promulgar la voluntad de los dioses para asegurar la salvación de toda la realidad, hay una duda que persiste en mi mente. ¿Por qué fue el titán tramposo quien me dio la flor? Si hubiera sido su voluntad colectiva que llevara la flor de regreso a mi propio tiempo, entonces casi cualquiera de ellos, excepto el tramposo, habría sido un portador de regalo más adecuado, salvo tal vez el rebelde. ¿Fue simplemente que estaba más cerca de mí en ese momento? ¿O no es más probable que estuviera gastándome una broma a mí o a sus compañeros al darme la flor? ¿O es simplemente que mi misión requiere cierta incertidumbre, cierta duda, cierta falta de una directiva clara para tener éxito? Una y otra vez me he preguntado ¿por qué fue el tramposo quien me dio la flor? La única respuesta que me llega es una cita del autor Neil Gaiman. Por supuesto que era Loki, siempre es Loki. ¿Ustedes qué piensan?